El tema de la sociedad de masas es un tema que está muy relacionado, evidentemente, con los cambios demográficos que hemos estado mirando acá, ¿no? En la clase anterior. Como, ¿no es cierto?, solamente el dato de que en 1907 habían 10 ciudades que tenían más de 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Y en 1940 ya por lo menos 3 superan el millón de habitantes. Eso es un cambio muy, muy drástico y la sociedad de masas, por, digamos, por definición, de alguna manera, está relacionado con estos cambios demográficos, o sea, con la posibilidad de que una parte importante de la población viva aglomerada en un lugar. Pero no solamente con la aglomeración de las personas en una ciudad, vamos a ver que la sociedad de masas también va a estar relacionado con la manera en que los grupos se van a empezar a relacionar entre sí a través de los medios técnicos. Y por eso es que yo le había hecho la invitación para ayer para que miraran, ¿no es cierto?, esa conferencia que se dio en el Laboratorio de Historia de la Ciencia sobre la radiodifusión. Vamos a mirar ese tema, como les había dicho, ¿no es cierto?, al inicio de esta clase, para que no quede la idea de que solamente la sociedad de masa se forma al haber una población eh, aglomerada, digamos, en ciudades que son cada vez más grandes, en cantidad, digamos, de habitantes, sino también se forma en la medida que están a través de los medios de comunicación, sobre todo la radio, que es el gran medio en un inicio, y después el cine, y posteriormente la televisión, y hoy día diríamos eh, Internet, van a penetrar eh, más allá de la propia geografía. O sea, la radio tiene esa característica, vamos a mirarla también acá. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, primero tenemos que hablar un poco eh, qué, es lo que, qué es lo que entendemos por sociedad de masa, ¿no es cierto? Eh, y sobre todo la lectura que hemos estado haciendo eh, de los textos que están para esta semana. Bueno, sobre sociedad de masa se ha escrito ya desde el siglo XIX. Hemos visto que acá Tocqueville, como aparece en la literatura, eh, Le Bon, digamos, y otros, ¿no es cierto? Gustave Le Bon, han estado ya desde, como digo, el propio siglo XIX hablando de la sociedad de masas, de, de los aspectos que son complejos para una visión, eh, digamos, comillas, tradicional de lo que era la sociedad, sobre todo en Europa, o el papel que va a jugar, ¿no es cierto?, una sociedad moderna como los Estados Unidos, para entender cómo la sociedad se puede organizar de una manera muy diferente a la manera jerarquizada eh, y, digamos, que uno podría mirar en Europa, ¿no es cierto?, donde los grupos de alguna forma están eh, definidos eh, en relación, ¿no es cierto?, a la posición social que ocupan. ¿Qué pasa cuando en una sociedad, y esa es la gran pregunta, ¿no es cierto?, eh, se otorga, ¿no es cierto?, una posibilidad de igualdad. De igualdad, ¿qué pasa en términos no solamente políticos, eh, con la idea de igualdad en relación a la idea eh, de participación política, que ya lo hemos visto en el siglo XIX? Si ustedes recuerdan, bueno, este curso que hicimos que yo hice en el siglo XIX o sus propios conocimientos en otros cursos sobre el siglo XIX, va a haber una construcción del republicanismo en América, en las Américas, sobre todo en los Estados Unidos, al inicio, entre igualdad, por un lado, y participación política. ¿Mm? Y una de las bases del antiguo régimen europeo es justamente todo lo contrario, ¿no? Que hay una desigualdad entre lo político y la participación de la población. Entonces, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, por eso Tocqueville va a mirar eso, ¿no? Y Le Bon también, muchas referencias son en sus inicios a los Estados Unidos como una especie de modelo de una sociedad diferente a la que se estaba formando en Europa. Eh, Muchas de las observaciones y de las críticas que se va a hacer a este tipo de sociedad va a ser justamente el hecho de generar una cultura de la igualdad.
y que los medios, por eso es que es importante mirar los medios de comunicación, incluso el aspecto técnico de los medios, digamos, la capacidad de que puedan, desde un solo lugar, ¿no es cierto?, enlazar una gran cantidad de personas. Si antes las personas se formaban, digamos, por su presencia, digamos, diríamos hoy día, a propósito de lo presencial y lo virtual, asistiendo a eventos, por ejemplo, en las catedrales en Europa, en los palacios, etcétera, ¿no es cierto? Ahora la cultura de masas a partir de estos medios, como la radio, digamos, va a tener una difusión muy diferente. Y el cine después y la televisión, por supuesto, va a ir en esa misma dimensión. Por eso es que lo que hacen, ¿no es cierto?, en Europa principalmente es mirar y pensar qué es lo que está ocurriendo ahí en esta sociedad que se está formando en los Estados Unidos, y que va a tener una repercusión global ya, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Esto se va a globalizar como un modelo de cultura también. Muchas de las críticas de la sociedad, sobre la sociedad de masa siguen ocurriendo hasta hoy día. Vamos a mirar que, que programas de la televisión, sobre todo, ¿no es cierto?, con la idea de la banalización de la cultura, son vistos de forma bastante crítica. Bueno, también probablemente algunos, no sé, algunos lo harán en Internet, sobre lo que ocurre en Internet. Y pareciera que esa división entre lo que llaman los franceses una alta cultura, ¿no es cierto?, y otras formas culturales, hay una visión también que tiende a ser un poco, no un poco, sino tiende a ser directamente segregadora o diríamos en Chile clasista, respecto de lo que puede, ¿no es cierto?, ocurrir en otros grupos sociales fuera de esta, como dicen los franceses, de esta alta cultura. Y de ahí un poco vienen las críticas, y de ahí vienen las críticas, como diría yo, una suerte de banalización de la cultura. Entre paréntesis, ¿no es cierto?, ustedes habrán escuchado las críticas que se hacen, por ejemplo, a los canales de televisión, a los programas de entretenimiento, como por ejemplo los matinales. Me imagino que habrán escuchado lo que ocurre en Chile. Claro, y eso tiene que ver un poco con esta perspectiva de criticar, ¿no es cierto?, una suerte de, como digo, banalización. Ok. El tema de la sociedad de masa, ¿no es cierto?, como dije, tiene que ver con el tema de la igualdad. En la medida que hay condiciones sociales igualitarias, ¿no es cierto?, los lazos de unión, según estos críticos, de alguna forma van desapareciendo, ¿no es cierto?, generando en las personas, en los ciudadanos y las ciudadanas, una idea de desprendimiento de cualquier clase de relación con sus semejantes. Hay algo que incluso en términos de psicología social ocurre cuando las personas en una condición de igualdad y de conjunto, digamos, dejan de lado su propia individualidad. Y ahí uno de los grandes temas que vamos a mirar respecto de las críticas que se hace a la sociedad de masa es que atenta de alguna forma contra la noción moderna de individuo, el individuo. Eso es un tema fundamental. Ustedes recordarán sus estudios sobre las formaciones políticas del siglo XVIII, sobre la propia Revolución Francesa. ¿Qué papel juega el individuo ahí en esta idea? Diríamos hoy día el sujeto, pero el individuo, ¿juega algún papel principal o qué es lo que podrían decir de eso? No sé si entiende perdón, no sé si usted entiende, por supuesto, son personas inteligentes, pero no sé si están captando, si me expresé bien. Em, ¿Qué papel juega el individuo en una sociedad moderna? Esa es la pregunta. ¿Juega un papel central o más bien la sociedad moderna se construye a partir digamos, de lo colectivo? ¿Recuerdan ustedes los idearios de la Revolución Francesa?
o de la propia Ilustración. Bueno, incluso podríamos decir, irnos más atrás en Europa y hablar del Renacimiento incluso. ¿Va a jugar algún papel el individuo? ¿O es más importante lo colectivo? Si recuerdan a Rousseau, a Voltaire en la Revolución Francesa, pero si han tenido la posibilidad de leer o de leer sobre él, digamos, Kant, Immanuel Kant, con estos ideales de la Ilustración, ¿qué papel juega en todo eso el individuo? Juega un papel central después de la revolución, o por lo menos ahí todas como las... Bueno, no me acuerdo ahora bien cómo se llama el papel, pero todos los escritos se basaban en el individuo y en los derechos que tenían como individuo. Así que el individuo cumple un nivel central. Gracias, Silvana. Claro, es un papel central el individuo, porque el individuo después lo vamos a caracterizar como la idea del ciudadano. Lo digo en masculino porque en un momento era solamente para hombres, ¿no? Y después la ciudadana, y después hoy día en la sociedad neoliberal, ¿quién encarna esa noción de individualidad? ¿Qué figura? ¿Cuál creen ustedes que encarna? Que uno se le podría ocurrir. ¿El consumidor podría ser? El consumidor, Nicolás, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que el consumidor. Nosotros los profes siempre hacemos preguntas y ya tenemos la respuesta de antes, ¿no? Ustedes siempre, es bien tramposo esto. Si ustedes hacen clases después se van a dar cuenta. Sí, yo estaba pensando en el consumidor. El consumidor. De hecho, cuando se estaba discutiendo el tema en Chile del retiro del 10% de los fondos de pensiones, cuando se dice, digamos, respecto de enfrentar qué sé yo, el, digamos, por ejemplo, que respecto del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué productos se van eligiendo? El consumidor es como el gran epítome, el gran sumum, hablando con palabras latinas también, la cumbre, digamos, de la sociedad moderna en nuestro tiempo, el individuo, perdón, del individuo a ciudadano al consumidor. Esa es como la idea. De hecho, la idea de vender algo, ¿no es cierto? Que algo sea consumido, aparece en todo orden de cosas, ¿no? Y entonces, la sociedad de masas tiene esa particularidad porque, por un lado, atenta contra la idea de individuo, de individualidad, y eso es lo que más le complica, digamos, a estos críticos del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, pero por otro lado va a constituir un nuevo concepto de consumidor, que no es el consumidor, que es un consumidor que siendo individuo lo hace porque participa en la sociedad de masas. Eso es una cosa muy, muy contradictoria, pero habría que dar una vuelta, creo yo. Eh, por ejemplo, ustedes cuando eligen un producto, cuando compran un producto, cuando son consumidores o consumidoras, lo están haciendo asumiendo que están tomando una decisión individual, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa. Ustedes eligen, no sé, un modelo X de zapatos o zapatillas, zapatos tenis, de zapatillas, sí. Y eso lo hacen, ¿no es cierto?, porque están de alguna forma queriendo transmitir una individualidad. Los códigos vestimentarios son justamente eso, ¿no? Una forma de transmitir un tipo digamos, de conjunto personal, de personalidad. Uno su personalidad la transmite a través de los códigos vestimentarios. La ropa que uno utiliza o puede utilizar. Por ejemplo, el género cumple un rol ahí. Uno igual podría, qué sé yo como varón igual podría ponerme un vestido, qué sé yo, sería. Ya me lo imagino lo curioso que me vería, pero y no habría ningún problema legal, digamos, que lo use, ¿no? Pero sin embargo, yo uso código vestimentario asociado al género, ¿sí? Y también uso código vestimentario asociado a mi edad. Eh, Cuando uno no lo hace, igual se ve como esa noción como de ridiculez. Y también un código vestimentario en relación a la actividad a la cual yo me dedico. Si estuviera en el banco, qué sé yo, trabajando o en ciertos ámbitos de la política, en fin, ya cada vez menos, probablemente tendría que vestirme no con la que anda teniendo ahora, sino que con una corbata, en fin, ese tipo de cosas.
Entonces, claro, entonces yo me he visto como profesor, en el fondo como profesor universitario, por así decirlo, hay un código que uno transmite. Y entonces cuando uno está comprando algo, está haciendo, está expresando una individualidad, pero también expresa a la sociedad de masas, ¿creen ustedes? ¿También expresa un colectivo? ¿O solamente o son esas zapatillas que ustedes eligen, las tienen ustedes y nadie más? ¿Qué pueden decir de eso? Yo creo que sí se representa a un colectivo porque de alguna forma todos nos vemos influenciados como para comprar ese tipo de zapatillas, como que algo nos guía a consumir eso en específico y no otra cosa. Claro, y ahí es donde está la sociedad de masas, como dice su compañera, que ya le perdí el nombre porque se me borró ahí. Con nada que Catalina, Alejandra, ¿cómo? Catalina, Aparece, yo veo una A porque a ustedes no les veo ni las sí, caras esa, ni Catalina ah, Araya Ortega. ya, ok, es que esta cosa es de loco. Bueno, perdón. Eh, bueno, muchas gracias, Caterina. Entonces, expresa, como tú dices, un colectivo y expresa, hay una presión social también. Eso es bien interesante porque uno no lo nota. Es a veces muy, ¿cómo se dice? Es muy implícito, pero aparece. Entonces, vamos a mirar esta parte entre una sociedad de masas que nos trae un colectivo y que en una sociedad contemporánea lo expresamos también como una individualidad. Es totalmente contradictorio esto, ¿no? Pero funciona así. Y entonces tal vez uno le pasa, ¿no es cierto?, que uno compra una prenda de vestir, lo digo en vestimenta porque es más fácil de explicar como un ejemplo, ¿no? Creyendo que es algo único, diferente, y de hecho lo venden como algo distinto, y después sale a la calle y se da cuenta que todos usan, o muchas personas usan la misma prenda, y que diferente no tiene absolutamente nada. Bien, pero la primera discusión que hay acá, ¿no es cierto?, es qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con estos cambios que trae la sociedad de masas en la cultura, digamos, de fin del siglo XIX, de comienzos del XX, ¿no es cierto?, y por qué se ve como un asunto amenazante. De hecho, cuando yo hablo de la banalización de la cultura, cuando se critica a los medios de comunicación como la televisión, los matinales, por ejemplo, también se habla de la banalización. No hay nada más ofensivo en la cultura intelectual chilena que decir, ¿no es cierto?, que uno está haciendo como, no sé, actuando como si estuviera en un matinal. ¿Han visto que los matinales se ven como el lugar eh, de mayor banalización, no sé, de la cultura chilena? ¿O yo me equivoco? Se ve como algo así, ¿no? Se ve como que incluso se critican los políticos que participan en estos matinales. Eh, eh, claro, yo creo que es un poco se ve así. Bueno, en fin. Eh, eh, acá, ¿no es cierto?, la discusión está justamente en cómo desde un grupo miran a otro. O sea, cuando miremos esta de la sociedad de masa con Le Bon, con Tocqueville, estamos mirando a un grupo que se siente, por supuesto, fuera de la sociedad de masas y que lo va a criticar. Y una de las críticas, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no es cierto?, es que hay no solamente banalización de la cultura, sino una suerte de barbarización, por así decirlo, que acecha a lo que es lo que en Francia llaman la alta cultura. Eh, y el problema es que para mucho tiempo, ¿no es cierto?, los que estaban de alguna manera acechando al, a la alta cultura, digamos, al orgullo de ser de un cierto ámbito, ¿no es cierto?, de desarrollo intelectual, en fin, estaban fuera, probablemente porque la mayor cantidad de la población además vivía en el campo. Ya vimos en la clase anterior cómo esto va cambiando y de hecho se invierte, que la mayor cantidad de la población ahora va a vivir en las ciudades. Por lo tanto, lo que son los llamados bárbaros, ¿no es cierto?, los que son considerados de esta manera, estamos mirando siempre desde una posición, ¿no? No olviden eso. Estamos mirando desde la posición de los que se sienten de la alta cultura a los que ellos miran como parte de esta banalización, por así decirlo, de la sociedad o la propia cultura. Estos bárbaros ahora, ¿no es cierto?, están dentro de la propia ciudad, dentro de la sociedad, ya no están fuera. De hecho, si uno mira, por ejemplo, este proyecto de Benjamín Vicuña Maquena en Chile, de tener lo que él llamó un cordón sanitario,
en un espacio que desarrolla como proyecto, que no lo logró hacer en todo caso de Santiago, en la ciudad de Santiago, era también para alguna manera contener a esta barbarie que podía, ¿no es cierto?, afectar lo que era la cultura tradicional. El problema es que en el siglo XX esto ya no se puede parar, por así decirlo, y están dentro de la propia ciudad, y desde ahí, ¿no es cierto?, según esta perspectiva, estos son críticas, por supuesto, no significa que, de hecho yo no lo creo, ¿no? Mírenlo de esa manera. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se piensa que estos grupos erosionan la cultura, o sea, la van banalizando, como lo que yo digo, ¿no es cierto?, respecto a la televisión. Cuando ustedes piensen en erosionar la cultura desde este punto de vista, piensen claramente en lo que se cree, por ejemplo, en la actualidad en Chile sobre los matinales. Disuelven el tejido social porque de alguna manera al asumir que somos todos iguales, ¿no es cierto? Ya se pierde la jerarquía y por lo tanto lo que ellos llaman el respeto, ¿no es cierto?, hacia los que están ubicados en posiciones más de superioridad, que se autoconsideran, digamos, de superioridad social, y por supuesto las relaciones de poder. Esto está de la mano, evidentemente, ¿no es cierto?, con las tendencias igualitarias que están ocurriendo, ¿no es cierto?, ya muy fuerte, no solamente en los Estados Unidos, sino que en gran parte del mundo. Está de la mano también con lo que se va a vivir después en los procesos revolucionarios. En la Revolución Mexicana es un elemento, pero sobre todo, ¿no es cierto?, la que tiene mayor fuerza en Europa, que va a ser la Revolución Rusa. Y la idea de que las personas se sientan que deben vivir en igualdad de condiciones respecto del resto de la población, eso atenta contra la visión tradicional que está basada justamente en la desigualdad. Y entonces esto unos lo ven como consecuencia del proceso de industrialización, en la medida en que la industria moviliza una gran cantidad de población, como hemos visto, sobre todo en Europa, hacia la ciudad, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, es interpretado como consecuencia de lo que se llamó en esta época el igualitarismo social. ¿Cómo podrían definir esta idea con lo que ustedes conocen de igualitarismo social? ¿A qué se refiere eso? No sé si lo podrían definir ahora. Por lo que han estado estudiando ustedes por ejemplo, la historia europea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería el igualitarismo social? ¿O qué creen ustedes que es? Si es que no tienen en la mente los autores, las autoras que lo trabajan, pero por lo menos, ¿qué es lo que piensan que es? ¿A qué apunta, digamos, el igualitarismo social? Darío dice igualdad civil, por ejemplo, el derecho a voto. Ya, por ejemplo, el derecho a voto es parte, muy bien, del igualitarismo social. Que todos con nuestras diferencias de formación, por ejemplo, una persona puede ser prácticamente analfabeta o apenas saber leer y escribir, y otra persona podría eventualmente tener título universitario, y ambos, ¿no es cierto?, en términos de elección popular, están en igualdad de condiciones. Eso, por supuesto, a nosotros actualmente nos parece evidentemente positivo, que todos tengamos la igualdad, digamos, por ejemplo, para elegir nuestros representantes, digamos, políticos. Sin embargo, eso es visto como algo negativo por estos grupos, digamos, elitarios, por así decirlo. Eso es lo más complejo y que también ya en el propio siglo XIX, como aquí aparece, ¿no es cierto?, Tocqueville lo critica en los Estados Unidos, y, ¿no es cierto?, también aparece como una crítica en los viajeros latinoamericanos que van a los Estados Unidos. Ahí ustedes debieran ver, si les interesa ese tema, de esta crítica al igualitarismo social, debieran ver los relatos de viaje de Benjamín Vicuña Maquena, que acabo de citar hace un rato, de Chile en los Estados Unidos. Domingo Faustino Sarmiento también, yo trabajé eso en algún momento, estos viajeros latinoamericanos
en los Estados Unidos, y lo advertí, también un poco lo critica. O sea, Benjamín Vicuña Maquena le parece muy complejo de viajar, por ejemplo, en un tren donde no haya diferencia entre primera y segunda clase. Eso le parecía aberrante. También le parecía aberrante que personas diríamos, hoy día afrodescendientes, él decía, negras, digamos, estén sentadas cerca donde él iba a estar sentado. Entonces, como que no haya esa diferenciación entre la primera y la segunda clase, atentaba contra el orden social, según esta visión de Benjamín Vicuña Maquena. Por supuesto, nadie sustentaría eso hoy día, aunque algunos quizás sí lo hacen. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, era interpretado a partir de esta idea del igualitarismo social. Y este propio igualitarismo social es una amenaza a la misma democracia, según autores como Tocqueville lo declaran. Aquí yo haría un paréntesis, y si ustedes recuerdan lo que vimos en el curso anterior del siglo XIX, los que estuvieron conmigo lo habrán visto por otro lado, a los post-revolucionarios franceses, que también critican estas perspectivas que se estaban dando en los Estados Unidos respecto de un igualitarismo social, o lo que llamaban, ¿no es cierto?, lo que llamaban, ¿no es cierto?, en ese momento la tiranía que podía transformarse, ¿no es cierto?, en la tiranía de las mayorías. ¿Escucharon esa frase hace poco, no? ¿Quién la dijo? La tiranía de las mayorías. ¿No recuerdan quién lo dijo en Chile hace poco? Entonces, Tocqueville sitúa, ¿no es cierto?, esta idea de las masas como un grupo, como decía yo, que amenaza la propia democracia, porque ya no va a depender las decisiones que tome la ciudadanía de la razón, es decir, de las ideas políticas que están detrás para que uno decida por uno u otro representante, o la virtud, que son dos fenómenos propios de la idea de la república, ¿no es cierto? Que uno vote por esas, digamos, esos ideales, por así decirlo, sino más bien por la voluntad de las mayorías. Entonces las mayorías van a ejercer su voluntad en este igualitarismo social, y esto afecta, ¿no es cierto?, y altera totalmente el equilibrio y la posibilidad, ¿no es cierto?, que las personas elijan en base a la razón o a la virtud. Para Tocqueville, las masas es un grupo, dice él, enorme, tiene que ver ustedes verán, tiene que ver con un tema de escalas, ¿no es cierto?, la cantidad de personas. Es un grupo enorme de personas semejantes que giran sobre sí mismas con el objetivo de poder darse pequeños placeres vulgares. Esa es su interpretación de las masas. Y esa definición de masas, hasta hoy día un poco, bueno, lamentablemente, porque es una visión bastante sesgada, por supuesto, y arbitraria, hasta hoy día sigue siendo parte como muchos la definen. La alta cultura, ¿no es cierto?, de alguna manera mira a las masas como estos grupos de personas que se ven todas iguales, personas que quieren ser iguales o que se ven iguales, que el único interés que tienen es darse estos pequeños placeres vulgares. Por ejemplo, está asociado evidentemente, por ejemplo, a la diversión. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la cultura norteamericana se llamaría en español, ¿no es cierto?, del entretenimiento, entertainment, está muy relacionado con esto. ¿Cuáles son las expresiones de la cultura de masas que uno podría ver en los medios de comunicación? Que podrían ser asociados con estos pequeños placeres vulgares que dice Tocqueville. ¿Dónde uno lo podría ver reflejado, por ejemplo? En la cultura, digamos, la pop culture, ¿no? O sea, la cultura popular. ¿En qué cosas la verían ustedes, por ejemplo? ¿Entiende? No sé si hago bien la pregunta. ¿Dónde usted... Estamos mirando la crítica, no estamos diciendo que nosotros lo estemos pensando, ni mucho menos, esa no es mi idea, por supuesto. De hecho, yo pienso algo completamente diferente, evidentemente, a lo que dice Tocqueville. Pero lo importante acá, estimadas y estimados, es entender los problemas, no solamente
mirarlos desde una posición ética que es importante, sino que también entenderlo, y tratemos de entender el problema. Entonces, ¿dónde uno podría mirar a estos grupos, como dice Tocqueville, ¿no es cierto?, estas masas enormes de personas iguales, tratando de darse, ¿no es cierto?, estos pequeños placeres vulgares, como dice Tocqueville. Ahí, en el consumo, por ejemplo, dice Manuel, en el consumo obsesivo, ¿en qué otra cosa uno podría ver esto de la cultura popular? La la cultura popular no necesariamente está asociada en inglés a la cultura de los más, digamos, de los más desposeídos, como podría pensarse en Chile, lo popular, sino que lo popular en el sentido de lo masivo. ¿Dónde está esa banalización, como dicen algunos, ¿no es cierto?, a estos grupos dándose pequeños placeres vulgares, aparte del consumo, un consumo excesivo, tal vez, sobredimensionado? Porque por otro lado, la gente de la alta cultura se ve como una suerte tiene como la perspectiva de que si bien pueden tener recursos económicos, ¿no es cierto?, como que consumen de una forma distinta. Bueno, así ellos se ven a sí mismos. ¿En dónde uno podría ver también esto en esta cultura? ¿En votar? ¿Por qué en votar? Porque, o sea, no sé si está en lo correcto, pero pienso que se le da como la oportunidad finalmente a las masas para darse un pequeño placer vulgar, por así decirlo, en una forma en la que puedan participar de una manera indirecta, pero, o sea, directa, pero en verdad es indirecta. Puede ser. Ahí tu micrófono al final se anduvo medio complicando. Pero claro, por la forma que votan, dices tú, ¿no? Eso, si entendí bien, Gustavo, por las personas que ellos están eligiendo. Por ejemplo, que elijan pero no sé si son placeres vulgares, porque votar por alguien, no sé qué tan placenteros podría ser, pero que elijan a alguien que no, que como que venga a ese mundo. Por ejemplo, que elijan a alguien que venga del medio del espectáculo, un cantante, por ejemplo, a una actriz o un actor. ¿Será por ahí o no? ¿Votar por ese tipo de personas? ¿Se Sí, o entendí bien? sea, lo decía más que nadie, de vez en cuando se le da la oportunidad a las masas de actuar y no de una forma constante. Ok, ya, podría, claro, pero hay que pensarlo mira, aquí Gustavo y todos y todas, no hay respuestas correctas e incorrectas en lo que vamos a discutir en la clase, sino que hay como acercamientos a tratar de entender un fenómeno, digamos, y si ustedes creen que están dando una respuesta que, lo digo por lo que decía Gustavo, que puede ser interpretada como incorrecta, es porque yo como profe no he explicado bien por dónde va la discusión. Así miremoslo de esta manera, ¿ya? ¿Ok? Para que puedan participar y no crean que si van a decir algo incorrecto puede ser algo que los haga sentir mal, en fin. Eh, Veamos entonces, el tema cultural es importante, ¿no es cierto? Me refiero a cómo se organizan estos grupos y a partir de estos, comillas, pequeños placeres vulgares. Manuel hablaba de la pérdida de valor eh, de cada cosa, como diría un postmoderno, la fuente de Duchamp, por ejemplo. Tú te refieres al tema artístico, ¿no es cierto? Que el arte pierda su valor y se transforma en algo banal, que cualquier cosa puede ser arte, me imagino que te refieres a eso, ¿no? Eh, claro, y eso que es muy asociado ya al fenómeno de la posguerra, cuando se redefine el arte, pero también cuando se crea el arte abstracto. En el arte justamente uno puede encontrar esto. Por ejemplo, el hecho de los, no sé, en el caso chileno, de los antipoemas de Nicanor Parra, eso fueron entendidos como una degradación de la propia poesía, organizada de otra manera, y para Nicanor Parra cualquier frase hilarante o qué sé yo, o lo que llamaríamos hoy día una suerte de meme, digamos, puede ser parte de la poesía. Entonces, ahí, como ustedes dicen, hay como una idea de alguna forma estos grupos degradan la cultura. La mayoría van degradando la cultura porque hay dos cosas que se ven acá, ¿no es cierto? No tienen la formación que tiene el resto de los que participan en esta cultura, no han tenido una formación educativa, digamos, eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos ven. Tratemos de entender este fenómeno lo estamos mirando solamente desde una perspectiva, de la perspectiva de la clase alta. Lo dejo súper claro porque no lo estamos mirando desde
desde otra posición, por ahora, ¿no? Y estos placeres vulgares están asociados a no tener un proceso formativo, digamos, digamos formal o libresco, por así decirlo, y al transformar digamos, también en ídolos, casi de adoración a cualquier figura, ¿no es cierto?, que aparezca entonces en esto lo que los norteamericanos llaman la cultura, por así decirlo, del entretenimiento. El tema del entretenimiento está asociado a los pequeños placeres vulgares, totalmente relacionado. Y aquí va a aparecer primero la radio, la música, ¿no es cierto?, y después va a aparecer el cine. La música popular, que se va a expresar en la radio, ¿no es cierto? Y tiene que ver con los medios técnicos, por supuesto, porque en el siglo XIX, para escuchar música, uno tenía que estar por lo menos en Europa, en un palacio, o en la iglesia, en la iglesia es donde más personas podían participar. Y cómo comillas, consume uno música en el siglo XX, a través de un medio técnico que no existía antes, ¿no es cierto? Cuando se crea el gramófono, el gramófono va a cambiar la noción de música. O sea, el gramófono es el gran cambio para entender la música contemporánea. Y eso ustedes lo debieran pensar, ¿no? Porque se puede grabar un sonido y se puede vender el disco, ¿no es cierto? Ustedes son muy jóvenes, como dicen en Twitter, ustedes son muy jóvenes, no lo sabrán, pero la industria musical, hasta antes digamos, de lo que se escucha hoy día, de los medios técnicos actuales, se hacía gracias, ¿no es cierto?, y funcionaba gracias a la venta de discos. Y entonces, en la venta de discos van a generar otro tipo de música, que ya no es la música que se hacía hasta el siglo XIX, y eso va a ser bien curioso porque la música llamada música docta, o la música, digamos, de estudio, como sinfónica, o como se llame, algunos le llaman música clásica, va a quedar casi enclaustrada, ¿no es cierto?, en el siglo XIX o comienzo del XX, la música que nosotros escuchamos. En el siglo XVIII se escuchaba la música que se estaba componiendo en el mismo momento, también en el siglo XIX. Y ¿cuál era el medio de distribución de la música en el siglo XVIII cuando no había discos, a propósito? ¿Cuál creen ustedes? ¿Se imaginan o no? ¿Cómo sabía alguien que lo que había compuesto Mozart en Londres? ¿Sí? ¿A ver qué me dice alguien? Ah, la ópera sí. Ya, pero la ópera sí, pero ¿cómo sabía alguien que lo que estaba componiendo una persona si no tenía el... No, los espacios públicos sí, los espacios públicos, Nicolás, van a ser... los espacios públicos tienen un problema con la música porque tiene que ver con la acústica. Y la acústica se da en espacios cerrados. Por ejemplo, en las catedrales o en los palacios. Y eso es lo bonito que tiene el gramófono, porque el gramófono permite, ¿no es cierto?, que el disco circule. Bueno, en el siglo XVIII, tal vez ustedes no lo habrán pensado, o qué sé yo. Bueno, tiene que ver con las partituras. Las partituras en las que se vendían. Cuando uno lee música, uno lee una partitura y es como si la escuchara. Uno ve, ¿no es cierto?, uno lee las partituras como si estuviera escuchando la música, cuando ha estudiado música, por supuesto. Entonces, las partituras eran el medio de circulación de las composiciones, y después se tocaban también, ¿no es cierto?, en distintos lugares, y eso es lo que se vendía en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Pero en el siglo XX, con los cambios técnicos, lo que se vende, ¿no es cierto?, son los discos, y eso va a cambiar la noción de música, y va a transformar va a transformar los gustos musicales al gusto musical de las masas. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, Tocqueville, lo que dice Le Bon, y lo que dicen todos estos críticos de la cultura de masa. Y esas masas, al no tener una formación, según ellos, circulan a partir de estos, comillas, pequeños placeres vulgares. Y por eso es que la música que se va a escuchar
y que se va a grabar, aunque su inicio, las primeras grabaciones son de lo que llamaríamos hoy día de música clásica, van a ser, ¿no es cierto?, ese mismo, lo que llamaríamos la música popular. ¿Mm? Y la industria que va a surgir después como industria del musical va a estar relacionada totalmente con la venta de discos. Hoy día los cantantes no venden discos, a no ser que sea a través de Spotify, que ganan bastante poco con eso, y lo que principalmente hacen, ¿no es cierto?, es hacer giras. Por eso es que los músicos, qué sé yo, hasta de 70 años, 80 años siguen haciendo giras, digamos, porque eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo actual. En los años 80, por ejemplo, o 90, que cuando yo era joven, circulaba menos, aunque habían grupos, sí, pero circulaba mucho menos que ahora. Ustedes tienen más posibilidades de ver grupos en vivo de diferentes lugares del mundo a la que tuvimos nosotros o mi generación cuando tenía sus edades, porque el negocio actual de la música está, entre otros, ¿no es cierto?, en el espectáculo directo. ¿Mm? Entonces, estos pequeños placeres vulgares van a constituir, como diríamos después, ¿no es cierto?, lo que es la cultura del entretenimiento, y van a transformar los entretenimientos de la cultura de masa en los grandes íconos de la cultura de masa. Los músicos, los actores, las actrices, las músicas también, ¿no? Y después también los héroes o heroínas deportivas. ¿Mm? Entonces, desde los cantantes, ¿no es cierto?, en su inicio asociados a ciertos grupos, al principio, de hecho, los gramófonos, los primeros gramófonos y los primeros discos, ¿no es cierto?, eran de óperas, de música, comillas, clásica, y después va a entrar esta cultura popular, digamos que va a ser muy fuerte ya a mediados y posterior a la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, con el rock, ¿no es cierto?, que va a ser un gran movimiento de masa, pero también el deporte va a entrar ahí. Ya desde comienzo del siglo XX hay que mirar esto. Por eso que nosotros cuando miramos la sociedad de masas tenemos que mirar la música, tenemos que mirar el deporte, tenemos que mirar los espectáculos, digamos, y por supuesto la radio, como vamos a mirarla con mi colega que nos presente su trabajo, la televisión, y algunos deportes específicos, sobre todo en su inicio el box, a inicio del siglo XX, hasta hoy día el fútbol. Bien, entonces, para Tocqueville, ¿no es cierto?, este es un grupo de personas semejantes, como decía, que sean estos pequeños placeres vulgares, ¿no es cierto? Otra crítica, perdón, que se hace a esta idea de la sociedad de masas es que representa la mecanización de la sociedad, una suerte de autodegradación. Eso ya lo veían, como digo algunos personajes ya en el siglo XIX. La sociedad de masas se va a ver como un fenómeno psicológico también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que cuando se expresa el grupo como grupo, expresa una irracionalidad, según Le Bon. Cuando uno se expresa como individuo, expresa la racionalidad. Quiero, por favor, que ojalá lo pudieran destacar en sus apuntes. El individuo, según esta perspectiva, expresa la racionalidad. Por eso el individuo es el ciudadano y después la ciudadana, y el individuo es el consumidor o la consumidora. Recuerden ustedes que desde la teoría económica, cuando uno consume, no consume porque quiere algo, uno consume porque ha pensado y ha tomado una decisión racional para comprar algo, y por eso es que el mercado funciona, y si uno elige los precios más bajos racionalmente, entonces la competencia va a estar obligada a bajar los precios. Esa es la teoría, pero en la práctica obviamente no, sabemos que no funciona así. Y entonces el gran problema, quiero que lo destaquen por favor de alguna manera, el gran problema de la sociedad de masas, como fenómeno psicológico que se vio ya en el siglo XIX, es su aspecto de irracionalidad. El modo, digamos, de las multitudes es el modo de la turbulencia, de las turbas, digamos. Y las turbas, según Le Bon, hacen visible el alma colectiva de las masas. Si el alma del individuo es la racionalidad, el alma de las masas es justamente, como decíamos acá, la irracionalidad. Y lo que pasa finalmente, según Le Bon, es que la masa supone una regresión hacia un estado primitivo. O sea, Europa pensaba, ¿no es cierto?, que habíamos
se había superado un estado de la primitivez o de lo primitivo, digamos, gracias a la gran revolución científica, a lo que es la ilustración. De hecho, la palabra ilustración viene de, como ustedes saben, del latino luz, en alemán es Aufklärung, que también tiene que ver con aclarar, con luz, digamos, es como toda esa idea. Y ahora con las masas uno vuelve, ¿no es cierto?, a este estado primitivo. Y lo peor, ¿no es cierto?, para Le Bon es que desaparecen las inhibiciones morales y más bien domina la afectividad y el instinto, que es todo lo contrario a la racionalidad. Eso lo ven, ¿no es cierto?, cuando ven a estos grupos que ya no son grupos que expresen, ¿no es cierto?, la racionalidad del individuo. Cuando uno es individuo personal, uno se expresa como expresa, perdón, su racionalidad. Cuando uno participa en estos grupos masivos, hace lo que la masa, digamos, realmente está haciendo. Son cosas que uno le ha ocurrido, digamos, como cuando participan en este tipo de, no sé, eventos, por ejemplo, con grandes multitudes en los estadios, y si alguien salta, todo el resto saltamos, si alguien grita algo, pero también, por ejemplo, se puede ver en eventos de multitud, cuando, no sé, desde las protestas, digamos, hasta pasando por cualquier evento masivo. Todos los eventos masivos son vistos de esta manera, por estos críticos, digamos. Y lo peor de todo, ¿no es cierto?, es que aquí domina la afectividad y el instinto, que es la gran crítica respecto a cómo se debe participar en la política. Una de las razones que vamos a ver acá, por las cuales a las mujeres no se les deja participar en la política, porque se pensaba que las mujeres son las que expresan afectividad y instinto, y no la racionalidad, y por eso que deben ser representadas a través del hombre, que es racional, del varón. Eso es lo que se pensaba, sabemos que eso no es así, hoy día hemos superado esta visión, pero supongo que todos hemos superado, no sé si todos, pero... y entonces eso es lo mismo que se piensa respecto de las masas. Las masas se ponen a merced de la sugestión y el contagio. Por lo tanto, acá desaparece, ¿no es cierto?, la autoridad y más bien prima el desorden. Son una suerte de energía, dice, pero sin control. Algunos ven este proceso de masificación directamente asociado con los Estados Unidos. De hecho, Le Bon, Tocqueville también hablan de los Estados Unidos. Y es interesante esta visión de Friedrich Engels, el cual pensaba, ¿no es cierto?, tenía una esperanza distinta en el proceso de masificación de los Estados Unidos, porque pensaba, ¿no es cierto?, que eso podría permitir una suerte de conciencia colectiva, a partir de que las masas asociadas en este caso no a los más pobres, ¿no es cierto?, se dieran cuenta de su explotación. Por lo tanto, se vio un lugar en el mundo donde se podía expresar una conciencia colectiva que llevara al cambio revolucionario. Justamente podría haber sido los Estados Unidos. La conciencia de que él decía, Engels, ¿no es cierto?, que forman una nueva clase distinta dentro de la sociedad, que son los asalariados, y ahí ve, ¿no es cierto?, un germen de un descontento y un movimiento espontáneo e instintivo, vuelve, ¿no es cierto?, a decirnos instintivo respecto de un cambio, digamos, revolucionario. Ustedes no olvidarán que Engels y Marx pensaban que principalmente la revolución se iba a dar en las sociedades industriales. En un momento en Inglaterra se pensó, y después tal vez se pensaba en Estados Unidos. Si uno mira las cartas de Marx y Engels, si han tenido posición de leer, digamos, o digamos, posibilidad, perdón, estaban buscando siempre, ¿no es cierto?, dónde iba a darse ¿cómo se llama?, esta eclosión y esta explosión revolucionaria. Bueno, nunca pensaron que iba a ser en un país como Rusia, digamos, pero bueno, pero es otra historia. Bien, entonces, vamos a darle, espérense un poquito, quiero ver una cosa antes. Vamos a darle una vuelta a esta última parte respecto de Le Bon, en la próxima clase, ¿no es cierto?, para mirar cómo se ve esto, a las masas como un fenómeno de irracionalidad y de dominio de lo afectivo y del instinto.